Hola, ¿cómo están? Soy Corina Iguale y el nombre de la comunicación presentada en este encuentro de docentes, investigadores y estudiantes en Derecho y Tecnología es la mutabilidad del orden público internacional cuando concurre con la inteligencia artificial decisoria. Soy profesora de la Universidad Nacional del Sur e investigadora. Como les decía entonces, la comunicación al presente encuentro refiere a la mutabilidad del orden público internacional. Y en realidad es una cuestión que no es discutida, por lo tanto, presentándolo así no hay mayor inconveniente. Sin embargo, les voy a mostrar que puede presentarse algún inconveniente. Cuando concurre el derecho y la inteligencia artificial, se puede presentar un problema que se refiere al carácter mutable del orden público de un Estado. Y además, por su parte, el orden público internacional también puede ser de algún modo impactado, y siendo que el orden público internacional genera o tiene mejor expresado un rol muy importante en lo que refiere al derecho internacional privado. Algunas preguntas que pueden presentarse y ellas son: ¿la inteligencia artificial puede llegar a ser considerada como fuente del derecho? ¿La inteligencia artificial inmoviliza el derecho? ¿O transforma en inmutable al orden público internacional? Relacionado con la inteligencia artificial y vinculado al dominio de la aplicación de la misma, tenemos los sistemas expertos. Un sistema experto es un sistema computacional que puede plantear posibles soluciones a determinados asuntos jurídicos aplicando el conocimiento experto de la materia. Martínez Baena expresa que hay diversos tipos de sistemas expertos jurídicos. Menciona entre ellos el modelo positivista explícito subyacente, en donde se construye un silogismo jurídico con una premisa mayor que consiste en la norma jurídica y una premisa menor en la cual se describe el hecho. También refiere al modelo constructivista, que presenta como principal ventaja frente al modelo positivista, que concibe a la norma jurídica no como un enunciado explícito contenido en el cuerpo normativo, sino como un esquema mental resultante del procesamiento de tales enunciados mediante reglas de razonamiento jurídico que se integran con otros conocimientos de los que da cuenta el operador jurídico. Tales son los discursos provenientes de la teoría general del derecho, los provenientes de la argumentación, de la interpretación, etc. También refiere la existencia del modelo de razonamiento legal basado en casos en el que se administra una base de casos en los que se infiere el resultado. Sin perjuicio de la existencia de clasificaciones sobre el particular o la mención de distintos sistemas expertos, lo cierto es que resulta inminente que las decisiones tomadas mediante estos sean utilizadas a fin de emular por completo el razonamiento del juez. Lo expresado indica que en caso que se dé crédito a ello, la inteligencia artificial será admitida como potencial creadora de la jurisprudencia y en ello como creadora del derecho. Las decisiones logradas con muy alto grado de precisión podrían aplicarse en otras decisiones llevadas a cabo por el algoritmo, en tanto den cuenta de circunstancias análogas. La detección del problema atinente a la relación entre la inteligencia artificial y el orden público internacional se enmarca dentro del ámbito del derecho internacional privado. Las preguntas formuladas al comienzo de la presente comunicación traen consigo una serie de respuestas que ya tienen los informáticos, pero el análisis de cuyas consecuencias jurídicas nos compete a nosotros. Ante la cada vez más cercana y efectiva emulación de la decisión del juez, la existencia de esas decisiones generadas por la inteligencia artificial
muestra la posibilidad de que las mismas puedan ser consideradas como decisiones que se reiteran ante casos análogos. Algo de esto ya dijimos. Si bien la presente comunicación no da espacio para hablar de la jurisprudencia, sí admite que podamos abrir la puerta a una situación que vamos viendo, que vamos evidenciando y que nos la muestra la existencia de las preguntas que mencionamos al comienzo. A lo expresado se debe agregar algo fundamental, y es que la existencia de la inteligencia artificial creadora del derecho será tenida como tal siempre y cuando, en la medida en que sea así aceptado por el propio ordenamiento jurídico. Avanzando en lo previamente expresado en cuanto a la aceptación por parte del ordenamiento jurídico de una inteligencia artificial decisoria con crédito suficiente como para ser considerada creadora del derecho mediante la aplicación de sistemas expertos, téngase en consideración que la capacidad de aprender que tenga la inteligencia artificial hará que ésta aprenda dentro de su propio lineamiento. Lo expresado, me parece a mí, tiene carácter de advertencia y que consiste en remarcar que la inteligencia artificial podría decidir sin una necesaria captación de la realidad. Y lo expresado indica entonces que debe prestarse atención al riesgo de ¿qué? Al riesgo del estancamiento del derecho. Si en el complejo proceso decisorio llevado a cabo mediante la inteligencia artificial se decida en una cuestión de derecho internacional privado, en la que deba aplicarse el derecho extranjero y se advierta que este derecho o esta norma extranjera conculca el espíritu de la legislación, dicha decisión tomada mediante inteligencia artificial va a ser fijada dentro de los límites fijados, repito la palabra fijado, dentro de los límites de su propio, de su autoaprendizaje. En este punto, nuevamente aparece el riesgo del estancamiento del derecho, en concreto de su espíritu, que es el que seguramente podrá ser captado solamente en su faz estática. Con la finalidad de dar claridad a esta comunicación, podemos mencionar que el orden público es el conjunto de principios que inspira un ordenamiento jurídico que reflejan los valores esenciales de una sociedad en un momento dado. Estoy citando a Feites de Cárdenas. Y que el orden público internacional resulta una defensa, un muro que impida la aplicación del derecho extranjero cuando éste es indicado por una norma de derecho internacional privado en la medida en que este derecho extranjero, como anunciamos, conculque el espíritu de nuestra legislación. A modo de conclusión, y en este estado primigenio de la investigación, es posible afirmar que se está ante la presencia de una cuestión fáctico-tecnológica que consiste en prever hasta dónde puede llegar el desarrollo tecnológico. Si bien esta es una cuestión que no nos compete a los juristas, sino que compete a los informáticos, y sobre los cuales muchas respuestas ya tienen, sí nos implica a nosotros, y es en cuanto a que debemos decidir de qué modo se va a determinar cuál es el rol que el derecho va a otorgar a las decisiones tomadas a través de la inteligencia artificial. Espero que esto sirva para hacer cuestionamientos, para abrir un debate y, bueno, entonces nos encontramos ¿cuándo? Nos encontramos en el encuentro de docentes, investigadores y estudiantes de Derecho y Tecnologías que se va a llevar a cabo el 2 de noviembre de 2020.